Y el tema se llama Acercaos a la piedra viva. Acercaos a la piedra viva. Basada en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor. Por ti estamos de vuelta, Padre. Nos has cuidado, nos has librado, Señor, de todo peligro, de todo mal, aún de nuestros cuerpos mismos, Señor, de nuestra carne, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres santo, Señor. Tú nos estás guardando para tu gloria, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora, Señor, en esta tarde exponemos nuestros corazones para escuchar tu consejo, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vayamos a escuchar, que caiga en buena tierra, mi Dios, y que dé fruto al 100%. Bendice tu iglesia y también bendice mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sabemos que esta carta fue originalmente enviada a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? La cual la iglesia en el Nuevo Testamento estaba sufriendo una grande persecución, ¿verdad? En los tiempos de Nerón, que ese Nerón fue un emperador terrible. Pedro, por medio de esta carta, estaba animando a la iglesia, los estaba fortaleciendo, ¿verdad? Los estaba diciéndole, échenle ganas, no se desanimen, adelante, sigan. El caminar cristiano no es fácil, pero anímense. Recordemos que esto sucedió en otra época y en circunstancias más difíciles y totalmente diferentes. En aquellos tiempos eran circunstancias más hostiles, eran circunstancias más adversas. Hoy día nuestro hemisferio no es el mismo que de antes, Hoy estamos en una comodidad bien de gloria, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a su tiempo todo esto va a terminar. Hoy no hay la misma persecución que antes, ni la misma hostilidad hacia los cristianos. Bueno, excepto en algunos países, ¿verdad? Como Japón, ¿verdad? Sudamérica. Y en otros lugares, ¿verdad? Como India, y pongámosle ahí muchos países que hay mucha persecución. Pero en este país, Estados Unidos, mis hermanos, estamos de la gloria, como lo había dicho. Hoy el cristiano sufre, pero no por persecución, sino por desánimo, por desamor. Por eso sufre. Hoy la iglesia está desubicada, confundida y contaminada ya. La base y el fundamento del cristiano no es el mismo que tenía la iglesia primitiva de antes. No es el mismo. ¿Y cuál era la base y el fundamento que tenía la iglesia del primer siglo? ¿Cuál era su base? ¿En qué estaba fundamentados? La iglesia de antes tenía como base el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, tal como dice en Efesios capítulo 2:20. Efesios capítulo 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí la Escritura afirma que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, la cual Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿Y qué significa esto? Usted ha de decir.
Significa que Cristo es el cimiento sobre el cual la iglesia edifica. Esto nos indica que la existencia de la iglesia misma y su propósito depende de la persona de Jesucristo. Y sin Él no hay iglesia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, por favor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro va a usar la metáfora de un edificio para referirse a la iglesia. Aquí Pedro, cuando se refiere a la iglesia, tiene en su mente la idea de un edificio. Pero lo sorprendente, hermanos, de este edificio, que es la iglesia, que este edificio crece y tiene vida. Esa es la diferencia. Tiene vida porque las piedras en que lo forman tienen vida. Estas piedras vivas somos los creyentes. Son los creyentes. Y es algo paradójico, ¿verdad? Pues las piedras son cosas sin vida. Son inertes, no se pueden mover. Son algo que nos parecen inútiles. Cualquier piedra que nos encontremos en el camino, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Para nada. Pero estas piedras a las que se refiere Pedro tienen vida. Y tienen vida por una razón. ¿Sabe cuál es? Por el haberse acercado a la piedra que tiene la vida en sí misma. Se refiere a Jesucristo. Cristo Jesús no solo es la piedra viva, sino que Él también da verdadera vida a piedras inútiles, muertas, solitarias e inservibles, como nosotros. De manera que como el Hijo de Dios tiene vida eterna en sí mismo, pues Él la comunica a todo aquel que está en Él. ¿Está usted en Cristo, mi hermano? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de fácil y sencillo. Este versículo nos dice que la vida está en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que Él es la fuente y el canal de vida para todo aquel que en Él cree. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Wow, qué hermoso versículo, mis hermanos. ¿Cuántos estamos en las manos de Dios? Amén. En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que todo aquel que está puesto en Cristo, unido a Él, allegado a Él, cerca de Él, tiene vida eterna que solo Jesús puede dar. Por eso nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, 4, acercados a Él, piedra viva. ¿A quién te estás acercando, mi hermano? ¿A quién? Hermanos, para tener vida tenemos que acercarnos a la piedra viva. Tenemos que acercarnos a Él, no alejarnos, como muchos cristianos, que en vez de acercarse se están alejando. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Imagínense, y vosotros los de doble ánimo.
En otras palabras, Él nos dice, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Amén. Hermanos, nosotros somos como piedras inertes y sin vida, pero estas piedras reciben vida al estar en contacto con la piedra viva que tiene vida en sí mismo, Jesucristo mismo. La lección está clara, ¿eh? Mientras un ladrillo esté solo, no servirá para nada. Será inservible, será inútil, una piedra por sí sola. Pero cuando se le incorpora esa piedra a una construcción, a un edificio, se hace útil, hace la diferencia, agarra vida, agarra forma. Y es que el cristiano no fue llamado para ser una isla, o un llanero solitario. No fue llamado para estar solo. En las Escrituras no existe el concepto de cristiano solitario o de cristianos individualistas. Claro que no. No hay tal cosa como un cristiano sin iglesia, No hay tal cosa como una oveja sin rebaño o partes de un cuerpo sin cuerpo. Claro que no. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el que sigue a Jesús sabe que su camino lo hace al par de los demás, al par de su hermano, caminando juntos en la fe. No lo puede hacer solo. Es difícil, mis hermanos. Es que cuando caminamos juntos, nos ayudamos, nos tendemos la mano. Como piedras vivas, nos edificamos juntos, nos exhortamos por amor, ¿verdad? Las piedras por sí solas, hermanos, no tienen grandes planes. Las piedras por sí solas no tienen grandes planes, pero cuando muchas se usan juntas, llega el constructor y les da forma, las une y elabora una grande estructura, ¿verdad? Una cerca, una casa, o les da forma. Ahora, usted sabe que cuando se inicia una construcción de una casa o de cualquier estructura, lo primero que nos aseguramos es de edificarla en un lugar seguro, sobre una base y un fundamento sólido. Claro que sí, ¿verdad? Y por lo regular las piedras más grandes y fuertes son las primeras que se colocan como cimientos, ¿verdad? Esas van por debajo, para que el paso de del tiempo y el peso de toda la estructura pueda descansar sobre ellas con seguridad. Porque por muy buena que fuera la estructura del edificio, cualquiera que sea, si no tiene un cimiento sólido, pronto se derrumbará. Por falta de estar sobre un cimiento sólido. Y si se mueve el fundamento, todo el edificio se viene para abajo. Si no tiene un fundamento sólido, fuerte. De nada sirve edificar una casa que tiene paredes y techos estables sobre un fundamento inestable. De nada te sirve usar un buen material, pero si no tienes el fundamento estable, ¿de qué te sirve? Ahora, nosotros pues como piedras vivas, debemos ayudar y apoyar en la construcción que es la iglesia. Nosotros como creyentes somos las piedras vivas que nos unimos al Señor
para formarla, para formar esta obra. Por eso las piedras que se usan para esta construcción debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿verdad?, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6 que Cristo mismo es la piedra del ángulo. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice allí: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se sabe que desde la antigüedad los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. Desde la antigüedad, mis hermanos, claro que sí. Y normalmente estas piedras se colocaban en las esquinas de una edificación. Una vez que se colocaban las piedras angulares, se convertían en la base para determinar con medida el resto de la construcción. Todo se alineaba hacia las piedras angulares. Las paredes y los muros se alineaban a ellas. Digámoslo así, ¿verdad? Hoy no vamos a poner una piedra angular para construir un edificio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se usa hoy? Los cimientos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en inglés? El footing, ¿no? Donde echan todo el cimiento primero y después levantan la casa. Pues en aquellos tiempos eran piedras angulares. Así hace la analogía aquí Pedro. Cuando Pedro usó esta metáfora, estaba dando por cierto la importancia que tiene Jesús para la vida. Si Él no se puede, sin el Señor Jesús, hermanos, no se puede levantar ninguna edificación. Si Él no está en tu vida, no puedes edificar. Cristo, como la piedra angular, es sobre quien nosotros edificamos nuestra vida. Él es en quien nosotros alineamos nuestras vidas. Él es esa base firme que cuando llegan las tormentas, cuando sopla el viento, ¿verdad?, nada nos puede mover. Y no es porque quiénes somos, sino porque quién es Cristo. Y ese es nuestro fundamento, Jesucristo, una piedra que no se puede mover, una piedra que no se puede sacudir. Amén. Por eso Pablo dijo que no hay otro fundamento sobre el cual podemos edificar que no sea sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero hoy, tristemente, esta piedra viva está siendo desechada por los hombres, que es Jesucristo. Primera de Pedro 2:4 dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En aquellos tiempos, cuando Pedro escribió su carta, se estaba refiriendo a Jesús, que fue rechazado y crucificado por los judíos. Los judíos decidieron matar a Cristo, decidieron acallar su voz, decidieron despreciarlo, porque no habían visto en Jesús algo de interés. Desecharon a Jesús como una piedra no válida, que no solo les carecía de atractivo, sino que les era un estorbo también. Y no había que desecharlo simplemente, había que eliminarlo mediante la muerte de crucifixión. Pero ¿qué tal hoy? Aunque proféticamente los que rechazaron a Jesús y lo entregaron a la muerte
fueron los líderes del pueblo de Israel, no cabe duda que Él es también rechazado y desechado hoy por los hombres en general. Hoy los incrédulos desprecian y rechazan esta piedra viva que es Jesús. Hoy su nombre es pisoteado por los hombres y su obra en la cruz, ni se diga, es ridiculizada. Ya su segunda venida es presentada como un cuento de hadas que carece de lógica. ¿Y qué tal la iglesia? ¿Qué tal nosotros? Lo más triste es ver que muchos creyentes están rechazando a Jesús en sus corazones. Lo están dejando por otras cosas. Miembros de la iglesia están dejando de lado a Cristo. Lo están abandonando, dejando completamente. Pero ¿qué dice en Hebreos capítulo 12, versículo 25? Hebreos 12, 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, dice. Esta es una advertencia solemne, ¿eh? Desechar quiere decir despreciar, negarse a oír la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra. Aquellos creyentes del antiguo pacto que ignoraron a Dios, no entraron a la tierra prometida. Hoy, cuando ignoramos a Dios que habla por medio de su Hijo, con mucho más razón no entraremos a la tierra celestial. Jamás, mis hermanos. Si tú desechas al Hijo, ¿cómo vas a entrar? Si Él es la puerta. Pero, ¿por qué mucha gente elige rechazar a Jesús como su Salvador? ¿Por qué? Por muchas diferentes razones, ¿verdad? Algunas personas no piensan que necesitan un Salvador. Esta gente se considera a sí misma como básicamente o bastantemente buena. Y para otras personas, las cosas que les ofrece este mundo actual son más atractivas e importantes que las cosas eternas, que Jesús. Pero cualquiera que sean las razones, mis hermanos, por la que la gente rechaza a Cristo, su rechazo tiene consecuencias eternas y desastrosas. Hoy Cristo es rechazado y ha sido rechazado todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido rechazado el Señor. Fue rechazado cuando nació por Herodes, por Nerón. Fue rechazado por los fariseos, ¿verdad? Y su religión. Fue rechazado por el joven rico que prefirió más sus riquezas antes que las riquezas de Cristo. Fue rechazado por Judas, quien prefirió el salario de un esclavo antes que vivir al lado del que lo tiene todo. Fue rechazado por la multitud que prefirió a Barrabás al lugar de Cristo. Y ha sido rechazado por los que prefieren vivir su propia vida, los que creen no tener necesidad de Él, del Señor. Para muchos es más importante otras cosas. Dejan al Señor para enfocarse en sus cosas. Sin embargo, lo que todos estos no saben es que esa piedra viva, esa piedra angular que es continuamente rechazada, ha venido a ser la piedra principal, la piedra escogida y más preciosa para Dios, que es su Hijo. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, un versículo después. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Hermanos, cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos allegamos a Él, alcanzamos una posición de ser constituidos en piedras vivas. Antes éramos piedras muertas, pero ahora recibimos vida al estar en contacto con la piedra viva que tiene vida en sí mismo, que es Jesucristo. La causa de tener una relación con Cristo, el creyente se convierte en una piedra viva, mi hermano, que está siendo edificado como una casa espiritual. En otras palabras, la iglesia es un edificio vivo que va en continuo crecimiento para ser un templo santo para el Señor. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, como todos sabemos, ¿verdad? Todo santuario, todo templo requiere un sacerdocio, ¿verdad? Un sacerdote. Así como en el Antiguo Testamento, en cada templo había un sacerdote para ministrar y servir a Dios en el santuario. De igual manera, hoy, cada creyente que ha sido salvo es un sacerdote. Cada uno de los salvos, no importando su origen, cultura, posición social, es un sacerdote, tanto hombres como mujeres. Usted es un sacerdote. Ahora, ¿y qué es lo que debe un sacerdote ofrecer? Sacrificios. Sacrificios espirituales, no me vaya a malentender. Los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios espirituales. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Fíjese que en el Nuevo Testamento se mencionan 5 sacrificios espirituales que los sacerdotes del nuevo pacto, o sea, nosotros, tenemos que ofrecer. ¿Y cuáles son? Primeramente está el sacrificio de alabanza. Está ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios, esto tiene que ver con tener una expresión de gratitud, de gozo por todo lo recibido de Dios. Eso es dar sacrificio de alabanza, frutos de labios. Recordemos que la alabanza no es una actividad, sino es una actitud del corazón. Amén. En otras palabras,
la vida del creyente en todos sus actos debe ser para la alabanza de Dios. O de otro modo, cada acto en la vida del creyente, alaba a Dios o deshonra a Dios. Amén. Un segundo sacrificio espiritual es el hacer el bien. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se sabe que el creyente ha de pasar toda la vida haciendo bien? Toda nuestra vida, mis hermanos. Hermanos, quien vive en una buena relación con Dios, vivirá también en una buena relación con los demás, haciendo el bien. La vida cristiana no solamente consiste en abstenerse de hacer mal a otros, sino es esforzarse para hacer el bien también. Quien desea ser amado, mi hermano, debe amar primero. Quien desea ser ayudado tiene que comenzar por ser de ayuda a los demás. Amén. También en este mismo versículo se menciona otro tercero sacrificio, y es el de la ayuda mutua. Hebreos 13:16 dice: y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que el creyente no debe olvidarse de la ayuda al necesitado y hacer bien al prójimo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Hermanos, Dios siempre ha deseado que todos los seres humanos vivamos en armonía, en amor fraternal, en ayuda mutua. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos menciona que la ayuda es un sacrificio? ¿Por qué lo pone como un sacrificio? Porque la ayuda a otros demanda de nuestro tiempo, demanda de nuestro esfuerzo, de nuestro espacio, de nuestros recursos materiales. Y se sabe que el ayudar a otros, estamos cumpliendo con el segundo mandamiento, que es más importante, que es el amar al prójimo. Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, allá afuera siempre habrá personas necesitadas que estarán presentes en nuestras vidas. Pues aprovechemos estas bellas oportunidades para sacrificar algo de nosotros como muestra de nuestro amor a Dios y también como muestra de nuestra fe genuina. Amén. Se menciona también un cuarto sacrificio, que es el de la ofrenda. Usted va a decir: ya va a empezar mi hermano. ¿Verdad? Filipenses 4:18, ¿qué dice? Pero todo lo, dice Pablo a los filipenses en 4:18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos que Pablo alaba a los hermanos de Filipos, que le enviaron una ofrenda por manos de Epafrodito. Les dice que su ofrenda es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que cada vez que demos ofrenda a Dios, mis hermanos, no debe ser de lo que nos sobra, o de lo que no nos sirve, sino que debemos de darle lo mejor de lo que tenemos a nuestro Dios. Entonces no se llamaría sacrificio. Si le damos de lo que nos sobra, ya no sería un sacrificio entonces. Fíjese que a veces
Hacemos sacrificios por algo que no necesitamos. Puede ser un viaje no necesario, o como unas vacaciones extravagantes, o cuando compramos cosas que no necesitamos y sacrificamos todo lo que tenemos, y si no nos alcanza, pedimos en prestado. Pero hacemos el mismo sacrificio para nuestra ofrenda a Dios. Bueno, mejor le paro ahí porque si no. Fíjese que todo este tiempo que llevamos aquí, no hemos dado un tema acerca de las ofrendas, ¿verdad? Y no es que Unidos en la Fe esté enfocado en sus ofrendas, pero va a haber el tiempo que les vamos a dar temas, ¿verdad? Con el propósito de que su vida sea bendecida, mi hermano. Amén. Pero hoy no se preocupe. En quinto lugar está el sacrificio de la entrega personal. Romanos 12:1, ¿qué dice ahí? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se sabe que un sacrificio vivo literalmente es una ofrenda viviente? Pablo nos manda en este versículo de forma bastante directa a que nuestros cuerpos sean presentados a Dios como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Hermanos, ¿qué más a la mano tiene el hombre que su propio cuerpo para adorar a Dios? Amén. En otras palabras, todo cuanto hacemos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras ofrendas, debe ser un acto de sacrificio presentado a nuestro Dios. Cada vez que estemos haciendo cualquier cosa, debemos entender que estamos entregando un sacrificio a Dios. En la casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, con tus hermanos, si ofrendas, si haces visitas a los hermanos, si haces llamadas, si les envías un mensaje, si exhortas por amor, todo esto es un sacrificio a través de nuestros hermanos, pero lo hacemos para Dios. Amén. Pero si no estamos haciendo nada de esto, mis hermanos, pues no estamos haciendo ningún sacrificio. Cuando beneficias a alguien con algún bien, básicamente estás adorando a Dios. Estás actuando como un sacerdote santo que está presentando una ofrenda en gratitud a tu Dios, a tu Señor. Amén. Hermanos, cuando nos acercamos al Señor, debemos hacerlo con una actitud de adoración. Cuando usted se acerca a Dios, tiene que hacerlo con una actitud de adoración. No podemos venir delante de Él y solo poner nuestras peticiones e irnos y olvidamos de quién es nuestro Dios. No podemos hacer eso. Fíjese que el pueblo de Israel sabía que cada vez que venían a la presencia de Dios era necesario presentarse delante de Él con una ofrenda. No podían llegar con las manos vacías. ¿Qué dice Deuteronomio 16:16 en la última parte? Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Solo quiero recalcar que Dios no quiere tu dinero, Así que hermanos, no podemos venir delante de Dios con las manos vacías. Ahora, ¿cómo te acercas al Señor? ¿Qué llevas en tus manos delante de Él?
¿Cuál es tu mejor ofrenda al Señor? Hermano, no es tanto lo que se da, sino la actitud con la que se ofrece. Hoy hay muchos cristianos que Dios les ha bendecido grandemente con salud, trabajo, una familia estable, etcétera. Pero ¿cuál es su ofrenda? Vienen a la iglesia con una flojera, con un desánimo terrible, y si llegan a venir, su cuerpo no está presente. Más bien su cuerpo está presente, pero su alma no está presente. Están en otros lados. No adoran, no alaban, no escuchan la palabra. ¿Qué ofrenda de sacrificio es esa, mi hermano? De nada sirve llegar al culto si no estamos presentando sacrificios espirituales a Dios. Recuerde que los sacrificios espirituales son sacrificios que provienen de Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Amén. Y no hay mejor sacrificio que hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Doblegarte, humillarte. Ese es el mejor sacrificio. Ponerte a cuentas con tu hermano. Hacer las paces. Si le debes algo, ve y pídele perdón. Ese es el mejor sacrificio que puedes hacer. Y vienes y te pones a cuentas delante de tu Dios. Dice Miqueas capítulo 6:8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, si yo le dijera que si hubiera una manera para no sentirse nunca decepcionado, avergonzado, ¿no le gustaría conocer esa manera? ¿Y cuál es esa manera? Confiar, creer en Jesús. Pedro dice en el verso 6 que al hacer esto no nos vamos a sentirnos decepcionados y no vamos a ser avergonzados. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero para los que no creen, esa piedra desechada, que es la principal piedra del ángulo, se ha convertido en piedra de tropiezo y en piedra de caída para muchos.
Hermanos, sepa que la piedra que es Cristo, esta piedra, mi hermano, no fue colocada por Dios para ser piedra de tropiezo. Claro que no, sino todo lo contrario. Cristo fue puesto como roca de salvación a todo aquel que en Él cree. Pero los que se rehúsan en creer en Cristo están desechando la roca de salvación, convirtiéndose para ellos en piedra de tropezadero y juicio a causa de su pecado y de su incredulidad. Para ellos sí es una piedra de tropiezo. Sobre esto habló Jesús en Mateo 21:44. Dice Mateo 21:44, dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la piedra le desmenuzará. Amigo y hermano, con esta piedra viva ocurren solo dos cosas. Y no hay puntos medios, Aquí no hay puntos medios. Te acercas a Él y así recibes vida, salvación y un propósito para tu vida, o esa piedra será tu constante tropezadero. Tú escoges. Dice el texto que las piedras vivas son para edificar el templo de Dios, que es la iglesia. Para eso son las piedras vivas. Pero también existe un lugar para los escombros y las piedras muertas, Esas piedras rebeldes están designadas para una perdición eterna en el infierno. La pregunta es: ¿rechazarás la piedra viva sabiendo que fuera de Él solo hay destrucción, escombros y perdición? ¿Rechazarás a Cristo Jesús, la piedra que muchos han rechazado hasta hoy? ¿Serás tú uno de ellos? ¿Rechazarás la piedra viva que le puede dar a tu vida firmeza y seguridad a pesar de las tormentas y de las olas que pueden venir a tu vida? Pero jamás serás conmovido. Hermanos, nosotros necesitamos venir a la piedra viva y quitar nuestros soportes humanos para así descansar por gracia encima de la piedra viva, que es Jesucristo. Por eso vengamos a Él y permanezcamos en Él, y solo así seremos edificados en Él para la gloria de su nombre. Así podremos honrarle, adorarle, y como consecuencia disfrutaremos de la vida plena que solo en Cristo, la piedra viva, se encuentra. Primera de Pedro 2:4 dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, que no seas tú ese hombre, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.